Hola a todos, por aquí les habla el profesor Nelson García Román y como siempre les doy la bienvenida a mi canal de YouTube Mieles Matemáticas. En el video de hoy vamos a seguir hablando sobre las ecuaciones diferenciales y en este caso estamos abordando las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Recuerden que cuando hablamos de ordinaria hablamos que existe una variable dependiente que sería la y en este caso y la variable independiente x, o sea que no estamos hablando de derivadas parciales, sino de derivada ordinaria en este caso. Porque sí, porque la ecuación diferencial está relacionada con la derivación. Ahora bien, en el video anterior a este habíamos visto un método para resolver, o el primer método para resolver las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, que había sido el método de variables separables. Ahora bien, en este video de hoy vamos a estar hablando sobre las ecuaciones diferenciales ordinarias, en este caso exactas. Ahora, pasemos a ver cómo desglosar esta cuestión y cuál es la condición necesaria que debe cumplir dicha ecuación para que sea exacta y cómo sería el método de resolución de las mismas. Así que pasemos ya a ver eso. Como en videos anteriores había hablado sobre esto, recuerden que una ecuación diferencial de primer orden ordinaria de primer orden puede aparecer de esta forma, que esta forma sería la forma implícita. Así no la vamos a obtener, o sí la obtenemos así, pero ¿cómo sería ella estructuralmente de esta forma? Y la otra forma que la teníamos era dy sobre dx va a ser igual a una función que depende de x y de y, que de esta forma que aparece acá sería la forma explícita, que es cuando yo en la ecuación diferencial implícita puedo despejar la derivada en este caso y pasar para el otro miembro la función que depende de x y de y. Y en el video anterior, si eres nuevo por el canal, te sugiero que lo veas para que veas cómo es el método de variables separables. Recuerden que esta función yo podía separarla o expresarla como una multiplicación o un cociente de una función que depende solo de x por una que depende solo de y entonces con el diferencial, recuerden que aquí hay una expresión que es la derivada, pero en realidad es una notación matemática, pero hay que separarla. O sea, ¿cómo separarla? Bueno, que el diferencial de y pasa con la función que depende solo de y el diferencial de x solo con las funciones que depende de x. Entonces después integramos aplicando el teorema fundamental del cálculo y entonces obtenemos la solución general. Habíamos visto también otro video que hablaba sobre el problema de valor inicial o de Cauchy con el teorema de existencia y unicidad, que hablaba de, aparte de encontrar la solución particular, que es un campo general o infinito de funciones, soluciones de esa ecuación diferencial, existe, ¿no? O puede existir una solución particular que es una curva específica que pasa por un punto y ese punto es la que se llama condición inicial. Por lo tanto, como dije, en el video de hoy íbamos a estar o estaremos hablando sobre ecuaciones diferenciales exactas. Por lo tanto, si yo tengo en este caso la ecuación de esta forma, es necesario esa ecuación expresarla de la forma mxy dx más nxy dy y en este caso igual a 0. Acá, esto que tenemos aquí también es una función, o sea, yo puedo decir que eso es w igual a mxy más n por dx más n xy dy. Ahora, y evidentemente esa función tiene que ser 0. Ahora, fíjense, es necesario, bien, para saber si es exacta o no, llevarla a esta expresión. Bien, fíjense, tenemos una función acá que depende de x y aquí otra función que depende de x y de y. Ahora bien, ¿qué les aconsejo? Antes de aplicar el método de exacta, o sea, a ver si es una ecuación exacta, primero analicen si la ecuación es por variable separable. O sea, hay veces que la ecuación diferencial se puede resolver por variable separable y a la vez es exacta también, o puede ser homogénea también, bien, pero bueno, a veces es más fácil buscar la solución por variable separable. Si no hay, o sea, si no permite variable separable, entonces voy y pruebo a ver si es exacta. Y ahora, pero
usted dirá, bueno, profe, ¿y cómo yo puedo saber si esa ecuación diferencial es exacta? Bueno, existe una condición necesaria y suficiente para que esa ecuación sea exacta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que sacar la función mxy y nxy. Bien, y ambas son continuas y derivables en R2. O sea, estamos hablando en el plano porque son funciones de dos variables. Ahora, ¿qué debe cumplirse en este caso? Bueno, debe cumplirse que la derivada parcial de m con respecto a y debe ser igual a la derivada de n con respecto a x. Fíjense, observen acá. Esto que está aquí parece un campo vectorial, ¿no es verdad? Porque fíjense, si recordamos ahora, cuando ustedes estudiaron integrales de línea, que la integral de línea de la primera forma escalar era de la forma integral de p de x más q de y, o sea, era la forma integral de p de x más q de y. O sea, y para resolver esta ecuación de acá, esa integral de línea, precisábamos de la curva, en este caso, y parametrizar la curva para expresar esa integral simple como una integral de una sola variable. Ahora bien, algo parecido, similar, tiene en relación. Pero ¿cuál era una de las consecuencias que se derivaba de la integral de línea, en este caso, para que entiendan? Era que si la derivada de p con respecto a y era igual a la derivada de q con respecto a x, se decía que el campo era conservativo, o sea, que era independiente de la trayectoria. Por lo tanto, algo similar sucede con esta ecuación diferencial. Y ahora bien, vamos a recordar, ¿no? Si la integral de línea era independiente de la trayectoria y la curva era abierta, ¿qué era lo que se podía hacer en este caso? Bueno, ¿qué se hacía? O encontrar la función, habían dos opciones, o encontraba la función potencial, en este caso, o sea, existía una función fxy que al evaluarla en el punto inicial al punto final de la curva me daba el valor de esa integral porque era independiente de la trayectoria, y la otra forma de encontrar ese valor era por los ejes coordenados. Pero bueno, ahora, yo lo que estoy buscando acá es la conexión para que entiendan. Ahora, como dijimos, existe, ¿no?, una función potencial. Pero claro, esa función potencial sería una función específica para esa curva. Pero en este caso, cuando nosotros resolvemos una ecuación diferencial, lo que hacemos es buscar un campo de funciones en un conjunto abierto o en el plano de x, y. Ahora bien, por lo tanto, si cumple esta condición, que es lo mismo que decir que la derivada de m con respecto a y menos la derivada de n con respecto a x es igual a 0, en este caso, si se cumple esta condición, entonces se puede afirmar que la ecuación diferencial en este caso es exacta. ¿Bien? Pero ahora, ¿qué pasa con la solución o cómo encontrar? Bueno, fíjense, ya sé, aplico la condición necesaria. Tengo la ecuación, si la tengo así, tengo que llevarla de esta forma. Si ya la tengo de esta forma, solo lo que tengo que hacer es probar o ver si cumple la condición necesaria. ¿La cumplió? ¿Es exacta la ecuación? ¿Qué hacemos? ¿Cómo buscar, en este caso, la función solución general de esa ecuación? Bien, para ello vamos a decir, ¿no?, que existe una función fxy igual a c. En este caso, señores, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando resolvemos una ecuación diferencial por variable separable, en este caso usted podía despejar y es igual a una expresión más c, que la c no puede faltar porque es la que me está diciendo que hay solución general, que solo se identifica cada una por un valor determinado de la constante c. Por lo tanto, en este caso, cuando la ecuación es exacta, entonces la solución general debe expresarse como igualada a c. ¿Por qué?
porque el diferencial de W tiene que ser igual a 0. Y cuando digo eso, ¿qué significa eso? Bueno, que cuando es exacta, fíjense, atiendan bien, entonces el diferencial total, fíjense, de dicha función solución tiene que ser igual a la derivada aquí de f con respecto a x, la derivada parcial de f con respecto a x de x, más la derivada parcial de n con respecto a y de y. Fíjense, ese es el diferencial total de una función de dos variables en este caso. Ahora, observemos el miembro derecho de ese diferencial total con el miembro izquierdo de la ecuación diferencial en este caso. Fíjense, como dijimos, como ese diferencial tiene que ser igual a 0, si comparamos ambas expresiones, podemos decir, entonces en este caso, podemos concluir que la derivada parcial de dicha función solución de esa ecuación diferencial, la derivada parcial de ella con respecto a x tiene que ser en este caso igual a m. Y la derivada parcial de esa función solución con respecto a y tiene que ser igual a n. O sea, que aparte de que la función, o sea, de que cumpla la condición necesaria para que sea exacta y yo después resuelva la ecuación diferencial y obtenga su solución, para yo comprobar que estamos en lo cierto, que esa es la solución, debe cumplirse que el diferencial total de la función solución debe ser igual a miembro izquierdo, en este caso la ecuación diferencial, o lo que es lo mismo que la derivada parcial de m con respecto a x igual la derivada parcial de f con respecto a x debe ser m y con respecto a y debe ser n. Bien, y ahora, bueno, profe, seguimos en lo mismo, ¿cómo buscar la solución? Bueno, en este caso, tenemos que partir de la propia solución, sin usted darse cuenta, para encontrar a ella. O sea, construir. Cuando digo, ¿cómo que encontrar? Bueno, es construir a partir de estos dos datos. O sea, vamos a borrar acá, fíjense. ¿Cómo se busca entonces la solución? Bueno, la solución la encontramos, en este caso, a partir de estas dos condiciones. O sea, con la derivada parcial de f con respecto a m y la derivada parcial de f con respecto a y parcial igual a n. Entonces, cogemos una de ellas dos, la integramos y entonces encontramos dicha función. Eso es un procedimiento que yo se los voy a mostrar ahora, pero se los voy a mostrar a partir de un ejemplo. Pero les voy a enseñar otra vía también, que no la he visto en los libros. Hay muchos profesores que no están de acuerdo con ella. Yo estoy en parte de acuerdo, porque estamos hablando que al final esa ecuación diferencial, estamos hablando que tiene relación con la integral definida. Y si existe una solución que tiene un diferencial total, entonces si esa función tiene un diferencial total, entonces es integrable en el campo, en un plano, en este caso abierto de R2. Por lo tanto, vamos a hacer los dos métodos. No sé dónde usted me está viendo, de qué país o no el profesor le permita esta otra segunda vía. De todas formas, se las voy a dejar las dos, pero para que vea que conlleva a una misma solución en este caso. Por lo tanto, voy a mostrarles ahora un ejemplo de cómo aplicar este método que vimos acá ahora mismo. Fíjense, tenemos este primer ejemplo acá. Fíjense, dice y menos x a la 3 más x más y a la 3 por y', esta es la derivada, igual a 0. Fíjense. Ahora bien, antes de pasar a ver cómo se resuelve una ecuación exacta o ver si es exacta, lo primero es lo siguiente. Fíjense, no la tenemos de la forma m de y, recuerden, o sea, no la tenemos de esta forma, m de x más n de y igual a 0. O sea, fíjense, tengo esta expresión acá separada y no tiene ningún diferencial, o sea, la derivada completa, que y', recuerden que es y menos x a la 3 más x más y a la 3, ese y' hay que expresarlo como dy sobre dx, porque de ahí es donde salen esos diferenciales. Bien, eso es un paso importante. O sea, si ustedes ven y', en este caso en las ecuaciones diferenciales ordinarias, primer orden, es importante llevarlo a esta forma que está acá. Ahora, lo segundo, hay que hacernos esta pregunta, ¿será variable separable? Si vamos a observar acá,
esta expresión y esta de aquí, fíjense, tengo y menos x a la 3 y x más y a la 3. O sea, no hay forma, está enlazado por una suma. No hay forma de separar, o sea, de sacar un factor común en ninguno de los dos para expresarlo a variables separables. O sea, una función que depende de x por una función que depende de y. Por lo tanto, tengo que descartar ese método. Ahora, no es variable separable, pero vamos a probar si es exacta. Para ello tendría que llevarlo de esta forma. ¿Qué hago? Multiplico por dx toda la expresión y nos quedaría entonces y menos x a la 3 dx más x más y a la 3 dy igual a 0. Fíjense, ahora sí me quedó de la forma m de x más n de y. Ahora usted dirá, bueno, profe, ¿quién es m y quién es n? Yo les aconsejo que siempre donde está el diferencial de x coloquen acá m y donde está el diferencial de y, esta expresión, coloquen n. Ojo con esto, hay veces que aquí dice menos. Entonces, cuando hay un menos acá, entonces ese menos va a afectar a todo. Entonces tengo que sacar n como menos esa expresión. Ojo con eso. Ahora bien, vamos a aplicar entonces la condición necesaria para ver si es exacta. Entonces decimos, vamos a hallar la derivada parcial de m con respecto a y. ¿Cuánto sería la derivada de esto con respecto a y? Cuando es parcial, recuerden que en este caso y es la variable, es la que deriva y lo demás contando. O sea, la derivada de y sería 1 y la derivada de menos x a la 3 sería 0 porque es constante. Entonces, vamos a ahora la derivada de n con respecto a x, la derivada de x es 1 y de y a la 3 en este caso sería 0, da 1. Por lo tanto, las derivadas dan iguales, por lo tanto, quiere decir que las restas de ellas dos dan 0. Por lo tanto, podemos decir que ella es exacta. Por lo tanto, ahora el método para buscar la solución general es diferente. ¿Por qué general? Porque no me dan ninguna condición necesaria, una condición inicial, o sea, como que y en 0 vale 1 o y en 2 vale 3, no. Bien, por lo tanto, ¿qué hacemos en este caso? Bueno, es exacta. En este caso, vamos a decir, existe, ¿no?, una función f(x)y igual a c, cuyo diferencial, donde el diferencial total es df igual a derivada de m con respecto a x más por dx, derivada de f con respecto a x dx más derivada de n de f con respecto a y por dy es igual en este caso a 0, tenemos que decir. En este caso el diferencial total sería igual a 0. Por lo tanto, el miembro, como dije acá, el miembro izquierdo va a ser igual al miembro izquierdo de esta ecuación diferencial. Por lo tanto, lo que nos conlleva a decir que la derivada parcial de f con respecto a x va a ser igual a ¿quién? A m. ¿Quién es m? Y menos x a la 3. Y la derivada de f con respecto a y, en este caso sería igual a n, x más y a la 3. Ahora, ¿por cuál empiezo, profe? Por la que usted se sienta más cómodo. O sea, puede empezar por cualquiera de las dos. Vamos a empezar por esta misma. ¿Qué hacemos en este caso? Como hay integral, el proceso inverso integro. Por lo tanto, la integral de ello me va a dar una función, en este caso f(x)y, que va a ser igual a la integral de y menos x a la 3 de x más una función que depende de y. Ahora bien, bueno, profe, si hubiese escogido esta y no esta, es lo mismo. Vengo y digo, si voy a escoger esta, en vez de esta sería f(x)y es igual a la integral de esto que está aquí por dy más una función, en este caso, que depende de ¿quién? De x. O sea, la variable que se coloca aquí es la que es diferente al diferencial de la integral. O sea, si aquí en la integral es dy, aquí es x. Si aquí es de x, aquí sería y en este caso. Por lo tanto, fíjense que este mismo procedimiento que se utiliza para buscar la función potencial en una integral de línea con independencia de la trayectoria para el caso de una curva abierta. Entonces tenemos f(x)y va a ser igual. ¿Cuál sería la integral aquí? En este caso es una integral simple dentro de unas integrales múltiples. En este caso la y sería una constante, por lo tanto nos quedaría x por y
menos x a la 4 sobre 4 más la función que depende de y. Ahora, de aquí sale la solución general. Pero bueno, ¿qué es lo que me falta buscar? Phi en y. ¿Cómo lo encuentro? Bueno, si este phi en y, ya usamos una expresión, ¿no es verdad? Nos faltaría usar esta, pero ¿y cómo uso esto? ¿Cómo yo puedo llegar de aquí a buscar una conexión con esto que está acá? Bueno, derivando. La derivada de esto, de f con respecto a y, no es igual a esto que está acá, por lo tanto, vengo y digo, derivada de f con respecto a y de esta expresión. Cuando derivo aquí con respecto a y, nos quedaría x, aquí queda 0 en este caso, porque es con respecto a x, más phi prima en y, porque si esto es una función que depende de y, la derivada sería phi prima en y igual a quién, en este caso a x más y a la 3. Por lo tanto, despejando phi prima en y, me quedaría phi prima en y, esa x pasa para acá y nos quedaría, se va con esta y nos quedaría y a la 3. Ahora, como es la derivada, para buscar la función, proceso inverso, integro, y nos quedaría phi en y va a ser igual a la integral de y a la 3 de y esto va a ser y a la 4 sobre 4. Bien, más una constante. Vamos a colocar acá más c. Vamos a poner así. Entonces, ¿cuál sería entonces la solución? La solución sería esto que está acá más lo que me dio phi en y. Por lo tanto, solución general sería xy menos x a la 4 sobre 4 más y a la 4 sobre 4 igual a c. ¿Por qué solo pongo una c? Porque esta c, cuando pasa para el miembro derecho con la otra c, c más c o c menos c sigue siendo una constante. No se simplifica porque usted no sabe, esta c es diferente a esta de aquí, son valores diferentes, por lo tanto, le puedo llamar acá si quiero para no confundir C1. Por lo tanto, cuando paso C1 más C menos C1 da, sigue siendo una constante en este caso. Por lo tanto, esta sería la solución general de esa ecuación diferencial exacta. Fíjense, tiene que ponerse acá. No puede estar la C acá porque si no hay un error grave de concepto en este caso, porque el diferencial total tiene que ser igualado a 0 en este caso. Por lo tanto, esta es una vía. Vamos a ver la otra que les estaba hablando hace un momentico. Fíjense, ¿qué se hace en ese caso? Bueno, después, fíjense, en este caso, después de haber probado, ¿no?, que la integral, en este caso, o sea, perdón, la ecuación diferencial es exacta, ¿qué hacemos? Bueno, expresar la integral como tipo integral de línea. O sea, vamos a integrar toda la ecuación como la solución de ella es diferencial total, por lo tanto, permite ser integrable en un abierto de R2, por lo tanto, diría y menos x a la 3 de x más x más y a la 3 de y. En este caso, llegué a lo que es un tipo de integral de línea de primera especie, en este caso una integral de líneas de primera especie, o sea, que no sería de forma vectorial en este caso. Entonces, ¿cómo haría eso? Bueno, en este caso, bueno, cuando tú resuelves la integral de líneas como este tipo, tienes que buscar la curva y parametrizarla, o sea, tengo una curva C y en ese caso la parametrizo. En este caso no vamos a hacer eso. Vamos a integrar, ¿no?, todo a ver qué pasa. Fíjense, voy a expresar esto como integral de y menos x a la 3 de x más integral de x más y a la 3 de y. Por lo tanto, una integral de la suma, la integral de una suma es la suma de las integrales, por lo tanto aquí nos quedaría yx, ¿no?, menos x a la 4 sobre 4 más, acá nos quedaría xy más y a la 4 sobre 4. En este caso, aquí la integral de 0, perdón, era c. ¿Por qué c? Porque la derivada de una constante queda 0 en este caso. Por lo tanto, aquí vamos a colocar, cuando integramos acá, sería c. Ahora bien, igual aquí c.
y acá sería igual a C. Por lo tanto, ahora usted dirá, bueno, profe, se parece, pero no tanto. Si pueden observar, esta expresión de aquí es igual a esta de aquí, ¿no? Cuando se repiten, se toma una sola vez. Por lo tanto, nos quedaría XY menos X a la 4 sobre 4 más Y a la 4 sobre 4. Esto sería igual a C. Por lo tanto, esta sería la solución general y como pueden observar, es la misma que la vía, por la vía anterior. Ahora bien, esta vía, como dije, hay profesores que no están de acuerdo con ella. Para mí sí, y es muy efectiva y está en los libros. Hasta ahora no he visto un libro donde ella aparece. Por lo tanto, vamos a dejar el video hasta aquí. Fíjense, voy a hacer un solo ejemplo. No quiere decir que no voy a resolver más ejercicios como este. Sí, voy a seguir después haciendo ejercicios de cuando termine la parte de ecuaciones diferenciales de primer orden. Vamos a hacer algunos videos de ejercitación. Por lo tanto, si te gustó este video, no olvides dejar tu like. Siempre recuerde suscribirte y compartir, que eso me ayuda mucho a seguir creando estos videos para ustedes. Y pueden pasar por el canal también de Telegram, Mieles Matemáticas, con el mismo nombre, donde podemos debatir, pueden dejar algún ejercicio que tengan duda, donde ese mismo ejercicio después lo puedo traer acá y puede ser duda de otros estudiantes también y explicarles bien cómo se resuelve. Así que sin más, nos vemos entonces en el próximo video.